La gran boda de Freddie Thompson y Cla Madison fue un evento digno de contemplar, ambientado en los extensos jardines de una finca de lujo. Cada detalle había sido meticulosamente planeado a la perfección. Los invitados con atuendos de diseñador bebieron champán bajo hileras de luces de hadas centelleantes mientras una orquesta en vivo tocaba melodías suaves de fondo. El parloteo de conversaciones felices llenó el aire mientras amigos y familiares se mezclaban disfrutando de la grandeza de la ocasión. Freddie, el novio de 25 años, estaba en el centro de todo con su impecable smoking blanco y su comportamiento seguro. Parecía un hombre que lo tenía todo a su favor. Se deleitó con los cumplidos de amigos y familiares que aceptaban sus felicitaciones con una amplia sonrisa, pero debajo del encanto y el exterior pulido, Freddie tenía un sentido de derecho que a menudo rayaba en la arrogancia mientras Freddie se movía entre la multitud bromeando con sus padrinos de boda y saludando a parientes lejanos. Su atención se centró en un reloj de oro en su muñeca, una preciada reliquia heredada de su abuelo padre. Más tarde personalizada para incluir sus iniciales, era un símbolo del legado de riqueza y estatus de su familia, y Freddie rara vez lo dejaba fuera de su vista. Cuando comenzaba la hora del cóctel, Freddie se quitó el reloj momentáneamente mientras se ajustaba los gemelos, colocándolo en la esquina de una mesa cerca del pastel de bodas, distraído por un invitado que lo llamaba por su nombre. Se alejó con la intención de recuperarlo en breve, pero cuando regresó unos momentos después el reloj había desaparecido. El corazón de Freddie dio un vuelco, escaneó la mesa apartando servilletas y copas de champán con creciente frustración. El reloj, su preciada posesión, había desaparecido. ¿Dónde está?, murmuró para sí mismo frunciendo el ceño. Llamó a su padrino Matt y le explicó la situación. ¿Estás seguro de que lo dejaste aquí?, Matt preguntó mirando alrededor de la habitación llena de gente. Por supuesto que estoy seguro, Freddie espetó en voz baja, pero tensa. Lo puse aquí, alguien debe haberlo tomado. Los ojos de Freddie recorrieron la habitación y aterrizaron en Jacob Carter, un hombre negro alto y sereno de pie cerca de la mesa del buffet. Jacob, vestido con un traje negro a medida y zapatos lustrados, se comportaba con tranquila confianza. Parecía estar escaneando la habitación él mismo, sosteniendo un vaso de agua y hablando suavemente con otro invitado. Freddie no lo reconoció, lo que solo alimentó sus sospechas. Matt dudó, sintiendo hacia dónde se dirigía la mente de Freddie. Freddie, no saques conclusiones precipitadas, podría haber sido fuera de lugar, pero Freddie no estaba escuchando y la ira y la frustración nublaron su juicio. No sé quién es, murmuró Freddie entrecerrando los ojos hacia Jacob. No parece que pertenezca aquí, apuesto a que sabe algo sobre esto. Freddie, cálmate, instó Matt, mirando nerviosamente a los invitados a su alrededor, pero Freddie ya había tomado una decisión. Freddie cruzó la habitación con pasos decididos. Las animadas conversaciones a su alrededor comenzaron a calmarse a medida que la gente notaba su expresión determinada. Para cuando llegó a Jacob, varios invitados ya estaban observando. Su curiosidad se despertó. ¿Estás ahí?, gritó Freddie con un tono agudo y acusador. Jacob se giró hacia él. Su expresión era tranquila pero inquisitiva. Sí, respondió Jacob cortésmente, encontrando la mirada de Freddie. ¿Viste un reloj de oro en esa mesa de allí?, exigió Freddie señalando hacia el lugar cerca del pastel. Jacob levantó una ceja, su voz firme. No, no lo vi. Freddie se cruzó sus brazos, su voz cada vez más fuerte. Realmente, porque es gracioso cómo desapareció y eres la única persona aquí. No sé. ¿Estás seguro de que no sabes nada al respecto? La expresión de Jacob permaneció tranquila, aunque un destello de irritación cruzó su rostro. Estoy seguro de que no he tocado tu reloj. La habitación se quedó en silencio mientras más invitados se giraban para ver el desarrollo de la confrontación. La parada cerca con sus damas de honor se congeló en incredulidad. Freddie, ¿qué estás haciendo?, susurró corriendo a su lado. Freddie la ignoró, su frustración hirviendo. Estás diciendo que no lo viste, pero ¿cómo sé que estás diciendo la verdad? La gente como tú siempre piensa que puede salirse con la suya. Las palabras aterrizaron como una bofetada en la cara, su significado jadeos inconfundibles ondularon a través de la multitud. La actitud tranquila de Jacob vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Gente como yo, Jacob repitió, su voz ahora más tranquila pero teñida de ira contenida. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Freddie se encogió de hombros, su arrogancia sin control. ¿Sabes a qué me refiero? Tú no pertenezco
Aquí este no es tu tipo de gente. Jacob dio un paso más cerca. Su imponente figura intimidante pero no agresiva. Te sugiero que reconsideres tus palabras, dijo en voz baja, su voz firme. No por mi bien sino por el tuyo. Freddy, para allá, siseó Cla tirando de su brazo. Te estás avergonzando. Freddy se encogió de hombros, su voz se levantó. Alguien tiene que decirlo. Cla no puede entrar aquí y actuar como si fuera mejor que el resto de nosotros. Jacob lo miró fijamente, su rostro una máscara de ira controlada. Respiró hondo negándose a dejar que las palabras de Freddy lo provocaran más. No tengo nada que demostrarte, dijo simplemente. Antes de que Freddy pudiera responder, otra voz cortó la tensión. Freddy, es suficiente. El tono autoritario pertenecía a Richard Thompson, el padre de Freddy, un hombre alto e imponente de unos 50 años. La presencia de Richard imponía respeto. Se abrió paso entre la multitud, su rostro una mezcla de ira y decepción. Papá, yo. Freddy comenzó, pero Richard lo silenció con un brusco gesto de su mano. Ni una palabra más, dijo Richard con firmeza. Se giró hacia Jacob, su expresión suavizándose. Señor Carter, lamento mucho el comportamiento de mi hijo. No tenía idea de que esto sucedería. Jacob asintió con su exterior tranquilo. Devolvió la disculpa. Aceptó al señor Thompson, pero tal vez su hijo debería ser el que se disculpe. Richard se volvió hacia Freddy con voz fría. ¿Sabes siquiera quién es este hombre? Freddy dudó, su confianza repentinamente reemplazada por inquietud. No, pero este es Jacob Carter. Richard dijo que su voz se elevaba ligeramente. Uno de los magnates de negocios más exitosos de la ciudad. El hombre que ayudó a salvar nuestra empresa cuando estábamos al borde de la ruina financiera. La mandíbula de Freddy cayó. Su rostro se puso pálido. El peso de sus acciones comenzó a hundirse a medida que los murmullos de los invitados se hacían más fuertes. Espere, ¿qué? Freddy tartamudeó. Sí, Richard continuó con su tono. Hace años, cuando nadie más me ayudaba, el señor Carter creyó en mí y me prestó los fondos para salvar nuestro negocio. Sin él, no tendríamos lo que tenemos hoy. La cabeza de Freddy colgaba baja mientras las palabras de Richard resonaban en la habitación por primera vez. Se dio cuenta de la profundidad de su error. Toda la multitud en la boda se quedó congelada en un silencio atónito. Su atención fija en la carpa. El enfrentamiento entre Freddy, su padre, Richard y Jacob Carter. El peso de la revelación de Richard flotaba en el aire como una nube de tormenta que amenazaba con romperse en cualquier momento. Freddy, el novio una vez confiado, ahora se quedó sin palabras. Su arrogancia se desmoronaba bajo el peso de las palabras de su padre. La boca de Freddy se abría y cerraba como si buscara una explicación, una defensa, cualquier cosa para justificar su comportamiento, pero nada salía de su boca. La gravedad de su error comenzaba a sentarse y la comprensión de que Jacob Carter, el hombre al que había humillado tan casualmente, no era solo un invitado, sino un pilar del éxito de su propia familia, hizo que sus mejillas ardieran de vergüenza. Espera, Freddy. Finalmente logró tartamudear, su voz temblorosa. ¿Estás diciendo que nos ayudó? La mandíbula de Richard se tensó, su decepción palpable. Sí, Freddy, Jacob Carter es la razón por la que esta boda se lleva a cabo hoy. Sin su ayuda, hace años, esta familia no habría podido pagar nada y mucho menos este gran evento. Richard se giró para dirigirse a la multitud reunida. Su voz firme pero teñida de emoción. Algunos de ustedes pueden no saber esto, pero hubo un momento en que Thompson Industries estaba al borde de la bancarrota. Habíamos tomado riesgos que no dieron resultado y ningún banco lo haría. Préstanos una moneda de 10 centavos. Estaba desesperada y avergonzada pensando que le había fallado a mi familia. Fue entonces cuando conocí a Jacob Carter. Apenas me conocía, pero creyó en mi visión y me prestó el dinero que necesitábamos para mantenernos a flote. Sin él, no habría podido reconstruir todo lo que tenemos hoy. En parte gracias a su generosidad y fe en nosotros. Los invitados murmuraron entre sí sorprendidos por la historia. Los ojos volvieron a Jacob, quien permaneció en silencio y compuso su expresión ilegible. La novia de Freddy lo miró con un respeto recién descubierto mientras Freddy parecía encogerse bajo el peso de los días de juego de todos. Papá, Freddy comenzó débilmente. No sabía que ese era el problema. Freddy. Richard espetó, su voz firme pero mezclada con decepción. No lo sabía. Sí, sin embargo, asumiste que acusaste a un hombre, un invitado de honor, de robar sin ninguna prueba y peor aún, dejaste que el prejuicio guiara tus acciones. ¿Tienes alguna idea de lo vergonzoso que es eso?
Freddy bajó la mirada a sus zapatos incapaz de mirar a su padre a los ojos. La culpa era abrumadora. Pero su padre no había terminado y déjame ser claro. Richard continuó, su voz alzándose ligeramente, esto no se trata solo del reloj, se trata de la forma en que trataste al señor Carter, la forma en que dejaste que tus propios prejuicios te cegaran. Pensé que te había criado mejor que esto. Jacob, que había permanecido callado durante todo el discurso de Richard, finalmente habló, su voz calmada pero lo suficientemente autoritaria como para silenciar a la multitud. Señor Thompson, dijo dirigiéndose a Richard, mientras aprecio tus palabras, creo que es importante que Freddy también escuche esto de mí. Richard se hizo a un lado, su respeto por Jacob evidente cuando le hizo un gesto para que continuara. Todos los ojos estaban ahora en Jacob cuando se giró hacia Freddy, su mirada penetrante, inquebrantable. Freddy sintió todo el peso de la presencia de Jacob, su cuerpo de 6'3" se alzaba sobre él, no solo físicamente sino moralmente. El comportamiento de Jacob no era de enojo o condescendencia, sino de tranquila dignidad. Era una mirada que hizo que Freddy se sintiera pequeño, más pequeño de lo que nunca se había sentido en su vida. Freddy, Jacob comenzó, su voz firme y deliberada, entiendo que las emociones pueden aflorar en situaciones como esta. Perder algo valioso puede molestar a cualquiera, pero la forma en que elegiste manejar esto no solo fue inapropiada, fue profundamente ofensiva. Freddy se estremeció, pero Jacob, no te rindiste. No sabías quién era yo y aún así te sentiste con derecho a humillarme delante de todos aquí. Asumes lo peor de mí por mi aspecto y dejas que tus prejuicios dicten tus acciones. ¿Entiendes el peso de lo que has hecho? Freddy asintió levemente, pero Jacob no había terminado. No se trata del reloj. Continuó haciendo eco de las palabras anteriores de Richard. Se trata del carácter. Se trata de la forma en que tratamos a las personas, especialmente a aquellos que creemos que son diferentes a nosotros. Lo que hiciste esta noche dice más de ti que de mí. La multitud permaneció en silencio esperando cada palabra de Jacob. Incluso la orquesta había dejado de tocar. Sus instrumentos descansaban en sus regazos, mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Pero no estoy aquí para humillarte, Freddy, Jacob dijo. Su tono se suavizó ligeramente. Estoy aquí para enseñarte algo. La vida te presentará oportunidades para elevarte por encima de tu propia ignorancia y crecer. Este es uno de esos momentos. La pregunta es, ¿aprenderás de él o continuarás por el camino en el que estás? Freddy finalmente levantó la vista. Sus ojos se llenaron de vergüenza y arrepentimiento. Lo siento, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Jacob asintió pero permaneció serio. Las palabras son un comienzo, Freddy, pero las acciones importan más. Si realmente lo dices en serio, entonces demuéstralo no solo a mí sino a todos los que conozcas. Deja que este momento te cambie para mejor. El padre de Freddy, Richard, dio un paso adelante, su voz firme pero comprensiva. Freddy, esta es tu oportunidad de hacer lo correcto. Discúlpate apropiadamente y aprende de este error. No toleraré este tipo de comportamiento en nuestra familia. Freddy respiró hondo, reuniendo todo el coraje que pudo. Se giró hacia Jacob, su voz temblorosa. Señor Carter, no puedo expresar cuánto lamento lo que dije e hice esta noche. Estuvo mal y no hay excusa para ello. He sido arrogante y ciego a mi propia ignorancia, pero te prometo que haré todo lo que pueda para cambiar. Jacob estudió a Freddy por un momento, luego extendió su mano. Disculpa aceptada, dijo simplemente estrechando la mano de Freddy firmemente. La multitud estalló en una mezcla de aplausos y murmullos de alivio. La tensión en la sala comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de esperanza y reconciliación. Claude dio un paso adelante colocando una mano sobre el brazo de Freddy y susurrando gracias por hacer lo correcto. Richard se volvió hacia Jacob, su expresión llena de gratitud. Señor Carter, no puedo agradecerle lo suficiente por todo, no solo por esta noche, sino por todo lo que ha hecho por nuestra familia. Lamento profundamente el comportamiento de mi hijo y le prometo que aprenderá de esto. Jacob sonrió levemente, su compostura nunca vaciló. No me agradezca, señor Thompson, su amabilidad hacia mí en el pasado siempre ha importado. Solo espero que se asegure de que su hijo crezca y se convierta en un hombre que valore esa misma amabilidad y respeto. Richard asintió solemnemente. Su respeto por Jacob solo se profundizó. El momento se sintió como un punto de inflexión no solo para Freddy sino para todos los que habían presenciado la confrontación. La ceremonia finalmente se reanudó, pero la atmósfera había cambiado. Las conversaciones eran más reflexivas y los invitados que podrían haber juzgado a Jacob antes ahora lo miraban con admiración. Freddy permaneció callado durante gran parte de la noche, humillado por la experiencia pero decidido a enmendarlo no solo con Jacob sino consigo mismo. La ceremonia de la boda precedió, pero el aire aún vibraba con las réplicas de la dramática confrontación. Los invitados susurraron en voz baja entre ellos, lanzando miradas ocasionales a Freddy, que permaneció
Inusualmente sometido y hacia Jacob, que se comportaba con su característico aplomo y dignidad, Freddy estaba de pie en el altar junto a su novia. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las de ella. Trató de concentrarse en los votos que estaban intercambiando, las promesas de amor y compromiso, pero su mente estaba en otra parte, la vergüenza de lo que había sucedido momentos antes y hacia los comentarios racistas que le había hecho a Jacob, la acusación infundada de robo y la aplastante comprensión de quién era realmente Jacob. Estos pensamientos se arremolinaban en su cabeza, eclipsando lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. Mientras Cla recitaba suavemente sus votos, le dio a la mano de Freddy un apretón tranquilizador, como para decirle en silencio que superaríamos esto. Sus palabras, llenas de amor y esperanza para su futuro, trajeron una pequeña medida de consuelo al corazón atribulado de Freddy. Jacob, sentado entre los invitados con tranquila dignidad, observó la ceremonia con una expresión tranquila. Su postura irradiaba la confianza de un hombre que conocía su valor y se negaba a ser disminuido por la ignorancia de los demás. Mientras los eventos de la noche habían sacudido la boda, Jacob no tenía intención de permitir que la amargura. Él creía en el poder de la transformación y esperaba que el momento de humildad sirviera como catalizador para el crecimiento de Freddy. Después de la ceremonia, los recién casados se trasladaron al salón de recepción para su primer baile. Los invitados aplaudieron mientras Freddy y Cla se balanceaban al ritmo de la suave melodía de la banda en vivo, pero la incomodidad de Freddy era palpable. No podía evitar la sensación de que cada par de ojos en la habitación lo estaba juzgando. Cla, siempre perceptiva, se inclinó durante el baile y susurró: Freddy, déjalo ir, lo hecho. Hecho está, te disculpaste, ahora demuéstrale a todos que puede ser mejor. Sus palabras, aunque simples, tocaron una fibra sensible. Freddy asintió levemente, su resolución se endureció, no dejaría que el día terminara sin dar los primeros pasos hacia la redención. A medida que avanzaba la noche y la recepción llegaba a su punto máximo, Freddy vio a Jacob parado cerca de la barra, enfrascado en una conversación tranquila con Richard. Freddy dudó, el miedo y la vergüenza lo detuvieron, pero la mirada severa pero alentadora de Richard le dijo que necesitaba actuar. Con una respiración profunda, Freddy se acercó a sus pasos tentativos pero decididos. Señor Carter, dijo Freddy en voz baja, atrayendo la atención de Jacob y Richard. Tengo una palabra. Jacob se giró para mirarlo. Su expresión era neutral pero atenta. Por supuesto. Freddy miró nerviosamente a su padre, quien le dio un pequeño asentimiento antes de alejarse para darles privacidad al quedarse solo con Jacob. Freddy sintió el peso del momento presionándolo. Quería decir algo antes. Freddy comenzó en voz baja, pero no sabía cómo encontrar las palabras adecuadas. Sé que ya me disculpé, pero necesito decirlo de nuevo. Me equivoqué de manera tan completamente imperdonable. Dejé que mi propia ignorancia y prejuicio guiaran mis acciones y te falté el respeto de una manera que nadie debería ser tratado. No merezco tu perdón, pero espero que puedas encontrarlo en tu corazón para aceptar mis disculpas. Jacob estudió a Freddy cuidadosamente, su profunda mirada pensativa, inquebrantable. Después de un momento habló. Su tono fue tranquilo pero firme. Freddy, lo que dijiste e hiciste esta noche fue profundamente hiriente. No solo para mí, sino para todos los que lo presenciaron, pero creo en las segundas oportunidades. Lo que importa ahora no es la disculpa en sí, sino lo que haces, seguir adelante. Las palabras son fugaces, las acciones muestran la verdadera medida de un hombre. Freddy asintió con seriedad, hombros enderezándose. Te lo prometo, señor Carter. Seré diferente esta noche. Ha sido una llamada de atención y haré lo que sea necesario para convertirme en una mejor persona. Me avergüenzo de quién era, pero quiero cambiar. Jacob extendió su mano, su agarre firme y su expresión suavizada por una leve sonrisa. Te haré cumplir esa promesa, dijo simplemente. Freddy exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Gracias, dijo en voz baja, abrumado por la gracia de Jacob. Los dos hombres se separaron y cuando Jacob regresó a su asiento, Freddy sintió una nueva claridad apoderarse de él por primera vez en su vida. Reconoció el privilegio y el prejuicio que habían moldeado su perspectiva y decidió enfrentar y desmantelar esos prejuicios sin importar cuán incómodo pudiera ser el viaje. En las semanas posteriores a la boda, Freddy comenzó su viaje de superación personal. No fue fácil reconocer sus defectos, requería humildad y coraje que no sabía que poseía. Comenzó por educarse leyendo libros y asistiendo a seminarios sobre igualdad racial y la historia del racismo sistémico.
Contactó a mentores y líderes en su comunidad buscando orientación sobre cómo desaprender los prejuicios que habían estado arraigados en él durante tanto tiempo. Freddy también comenzó a trabajar como voluntario en organizaciones locales dedicadas a apoyar a las comunidades marginadas. Pasó los fines de semana asesorando a jóvenes desfavorecidos, ayudándolos con su educación y aspiraciones profesionales. A través de estas experiencias, obtuvo una comprensión más profunda de las luchas que enfrentaban otros y se dio cuenta de cuánto había dado por sentado. Lo más importante es que Freddy se acercó a Jacob, le envió cartas de agradecimiento detallando cómo la confrontación en la boda había cambiado su vida. Aunque Jacob rara vez respondió, reconoció los esfuerzos de Freddy con notas breves pero alentadoras. Con el tiempo, la transformación de Freddy se hizo evidente para quienes lo rodeaban. Se volvió más reflexivo, más compasivo y más consciente del impacto de sus palabras y acciones. Su padre, Richard, notó el cambio y no pudo ocultar su orgullo. «Has recorrido un largo camino, hijo», le dijo a Freddy una noche. «Creo que Jacob estaría orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo». Meses después, Freddy se acercó a Jacob una vez más para solicitar una reunión. Jacob, curioso por el progreso del joven, acordó que se encontraron en un pequeño café en la ciudad, un entorno humilde y tranquilo, muy alejado de la grandeza de la boda. Cuando Jacob llegó, Freddy se puso de pie para saludarlo, su actitud notablemente más humilde y respetuosa. «Gracias por conocerme, señor Carter», Freddy dijo sinceramente. Jacob sonrió levemente y tomó asiento. «Llámame Jacob», respondió. «¿Qué puedo hacer por ti, Freddy?» Freddy respiró hondo. «Solo quería para agradecerte, no solo por perdonarme sino por cambiar mi vida. Tu gracia esa noche me mostró cómo se ven la verdadera fuerza y dignidad. He estado trabajando duro para convertirme en una mejor persona y te lo debo a ti». Jacob asintió con expresión pensativa. «Me alegra escuchar que el crecimiento no es fácil pero es necesario. Recuerda que el viaje no termina aquí, sigue desafiándote a ti mismo y lo más importante, ayuda a otros en el camino». Freddy sonrió, su gratitud brillando. «Te agradeceré, Jacob, por todo». Jacob, los dos hombres se separaron. Su interacción breve pero profunda. Freddy salió del café sintiéndose un renovado sentido de propósito mientras Jacob se alejaba con una tranquila satisfacción sabiendo que su mensaje había llegado a alguien que realmente lo necesitaba. La transformación de Freddy se convirtió en un testimonio del poder de la humildad, la educación y la voluntad de cambiar. Su historia inspiró a quienes lo rodeaban a enfrentar sus propios prejuicios y luchar por un mundo más inclusivo y comprensivo. Jacob, siempre el líder silencioso, continuó sus esfuerzos filantrópicos apoyando a las comunidades y las personas necesitadas. Nunca buscó reconocimiento pero sus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra. Años después, en otra reunión familiar, Richard Thompson hizo un brindis, su voz llena de orgullo y emoción hacia Jacob Carter, el hombre que no solo salvó mi negocio sino que también ayudó a mi hijo a convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. Gracias por mostrarnos a todos cómo es la verdadera bondad y fortaleza. Jacob sonrió y levantó su copa. Sus ojos se encontraron con los de Freddy al otro lado de la habitación. En ese momento no se necesitaron palabras. Su viaje, aunque nació del conflicto, se había convertido en una historia de redención, crecimiento y el poder inquebrantable de la gracia.